saludo para todas las personas que están presentes, igual para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas del enfoque integral de la psicología bioética. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es absolutamente importante y es el de las patologías duales. Desde hace unos 10 años para acá, en el tema de las adicciones, se ha vuelto muy frecuente oír el doble diagnóstico, la patología dual y la comorbilidad. ¿Y realmente qué significa esto? Significa que junto a la adicción hay un desorden psiquiátrico y están co-ocurrentemente. Por eso en inglés algunos los llaman co-occurring disorders, que son desórdenes co-ocurrentes. También lo llaman dual diagnosis, diagnóstico doble, y básicamente en español quedaron llamados como la patología dual. Desde antes de 2004-2005 se oía mucho la palabra comorbilidad. Entonces, comorbilidad, morbidus es enfermedad y el prefijo co significa con, acompañando. Entonces ¿qué es lo que va acompañando la enfermedad? Y ya cuando se habla del tema de las adicciones como tal, ya no se usa la palabra comorbilidad, sino la palabra patología dual. Entonces, ¿qué es una patología dual? Cuando hay una adicción y un desorden psiquiátrico. Habíamos visto en la charla sobre el diagnóstico que hay diagnósticos en eje 1 y diagnósticos en eje 2, básicamente, aunque están en todos los 5 ejes. Básicamente en eje 1 encontramos la esquizofrenia, la depresión, el intento de suicidio, la psicosis, la bipolaridad, el trastorno esquizoafectivo de la personalidad, los trastornos de ansiedad como el TOC, los ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada. Y si hay alguna de estas patologías o estas enfermedades junto a la adicción, se llama una patología dual por eje 1. Cuando la patología dual es por eje 2, es cuando hay desórdenes de la personalidad, del tipo A, del tipo B y del tipo C. Entonces, ¿qué pasa con la patología dual? El consumo de sustancias termina potenciando lo que hay psiquiátrico. Por ejemplo, una psicosis. La persona tiene una psicosis, quedó con una psicosis secundaria a consumo de sustancias psicoactivas y resulta que tiene una adicción a la marihuana, un consumo esporádico de ácido lisérgico. Entonces esta persona tan pronto vuelva a fumar marihuana, la marihuana primero que todo va a cortar el efecto medicamentoso del antipsicótico y va a traer nuevamente la psicosis. Y por otra parte, la marihuana es un elemento que no solo corta el efecto terapéutico de los fármacos, de psicofarmacología, sino que es una propiciadora, desencadena episodios psicóticos. Entonces es muy frecuente que eso suceda. Por la parte, por ejemplo, del alcoholismo, la más frecuente es la depresión y alcoholismo. Entonces la persona está en depresión y va tomando el medicamento, la droga, el alcohol, y él siente desde un proceso más inconsciente que consciente que el alcohol lo calma. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a desarrollar lo que se llaman en Estados Unidos los consumos por automedicación inconsciente. No es una decisión de la persona que diga me voy a tomar estas botellitas para calmar mi depresión. No, simplemente el cerebro aprende que el alcohol lo calma y empieza a tomar y a tomar. Entonces, por ejemplo, con la bipolaridad. La bipolaridad es bien particular porque la bipolaridad tenemos bipolaridad tipo 1, tipo 2 y tipo 3 principalmente.
La tipo 1 hay episodios de manía, de acelere, de frenesí muy claros y episodios de depresión claros, marcados. En la tipo 2 son de hipomanía, es decir, no es tanto el acelere. Y en la depresión también son episodios de depresión que pueden alternar, ¿sí?, entre psicosis y depresión, entre manía y depresión. Y ya la tipo 3 es de particular atención dentro de las patologías duales, porque la bipolaridad tipo 3 es disparada, es engatillada por las sustancias psicoactivas. Entonces la persona toma alguna sustancia psicoactiva, bien sea una benzodiazepina, alcohol, lo que sea, y activa la bipolaridad. Entonces, esto es de muchísima atención, porque esto es lo que va en el eje 1. Y ya por el eje 2, nosotros estamos viendo que, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, el 65 o el 70% de los adictos diagnosticados tienen un desorden de personalidad del tipo A, y más o menos un 25% tienen una personalidad tipo A, el 65B, el 25A. Y ya, como pueden ser rasgos A y C, B y C, ya se comparten muchísimo los rasgos también del clúster C. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dentro de la neurobiología de las adicciones se ha llegado a la conclusión de que comparte muchísimos lugares cerebrales el desorden de la personalidad que con las adicciones. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona logra recuperarse de la adicción, pasa un tiempo, su personalidad se va mejorando, pero si consume sustancias psicoactivas, hay un desbalance bioquímico en el cerebro, y ese desbalance bioquímico en el cerebro automáticamente activa el desorden de la personalidad. Esto es absolutamente frecuente, sobre todo en el trastorno límite de la personalidad, en el trastorno antisocial de la personalidad, en cuanto al el espectro clúster B, y ya dentro del espectro clúster A es muy frecuente sobre todo el consumo de la marihuana. Entonces, dentro de los rasgos A son esquizoides, tendencia al aislamiento, demasiados pensamientos mágicos, fantasías, como el esquizotípico, o de pronto el paranoide. Entonces, la droga inmediatamente va a activar. Por ejemplo, casi todos los consumidores de cocaína, de bazuco y de crack quedan con un trastorno paranoide de la personalidad secundario del consumo de sustancias psicoactivas. Desde que no consuma y tenga su medicamento, esa paranoia va en remisión, va pasando, pero esta persona se mete un pase e inmediatamente activa la paranoia y las ideas de referencia. ¿Qué son las ideas de referencia? Que murmuran contra mí, que me están tumbando, que hay algún plan contra mí, que no alcanza a tener los criterios para un delirio, pero sí es algo completamente atípico. Entonces, cuando nosotros vemos las estadísticas de las patologías duales, hay que tener muchísima atención, porque prácticamente el 85% de los adictos tienen una patología dual, cuando menos no en un diagnóstico pleno, al menos en los rasgos de personalidad disfuncionales. Entonces, cuando estamos nosotros analizando lo que es un tratamiento, hay que entender que es muy importante trabajar en todo. El consumo es el síntoma más crítico de la enfermedad. Mucha gente quiere, y eso es completamente equivocado, solo quiere irse en contra del consumo, pero no en los síntomas psicológicos. Recordemos el primer paso: impotencia e ingobernabilidad. La impotencia ante la droga es algo cerebral, la ingobernabilidad es algo psicológico. Y si la persona no trabaja en esa ingobernabilidad, que esa ingobernabilidad la vamos a ver representada por todo lo que es esa patología dual, bien sea en depresión, en bipolaridad, en psicosis, en esquizofrenia, en desórdenes de la personalidad, esquizoide, esquizotípico, paranoide, antisocial, histriónico, narcisista, límite.
dependiente, evitativo, obsesivo compulsivo. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que es muy importante, tan pronto sale el consumo, tan pronto se hace la desintoxicación, el cerebro ya está más o menos equilibrado, pero ahí encontramos ya vivo lo que es los aspectos comórbidos o de patología dual, que ahí es apropiado volver a utilizar el término de comorbilidad porque es lo que está con la enfermedad. Salió el consumo, pero va quedando ese sustrato de elementos de personalidad disfuncionales que hay que meterle atención. Por eso es muy importante hacer mucho énfasis en la personalidad de cada quien. Para eso les aplicamos a ustedes las pruebas de personalidad, la prueba del millo en el MSM3, que es absolutamente efectiva para saber los rasgos, ayudada por la percepción del equipo en psicología y psiquiatría. Entonces, como es tan importante, el paciente debe tener la plena convicción de que debe trabajar en su personalidad, porque si no trabaja en su personalidad lo lleva nuevamente al consumo. Tenemos casos de personas que lograron salir de una psicosis, patología dual por eje 1, síntomas esquizofrénicos, consumo de marihuana, llegaron a ser más o menos por 4 o 5 meses completamente funcionales. Después dejaron de ser vigilantes de su personalidad y resulta que había un trastorno de personalidad antisocial, y ese trastorno antisocial de la personalidad lo llevó a perder el trabajo después de 5 o 6 meses ya de salido de la fundación, y ya perdió el trabajo y terminó consumiendo nuevamente droga después de haberse hecho semejante esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque el antisocial, el trastorno de personalidad o la patología dual por eje 2 no la quiso tener en cuenta la persona y dejó de vigilar los rasgos. Entonces, por eso es tan importante que ustedes vigilen los rasgos. Por ejemplo, una persona con rasgos clúster A es una persona con pensamientos mágicos y empieza a idealizar la marihuana, que qué rico, que el porrito, que es naturaleza. Y esos son puros autoengaños, lo que llamamos acá las mentiras del diablo. Es decir, empieza a comerle el cuento a la marihuana, y tenemos muchos casos de personas que por creerle a la marihuana terminan ya completamente psicotizados, fracasados, marginados, sin familia, y todavía idealizando la marihuana. Entonces, la marihuana es algo que lleva a la perdición, es algo que lleva a la autodestrucción, y por eso es muy importante entender de que la marihuana tiene un alto potencial psicotrópico, es decir, de modificar la personalidad de la persona. Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos muy vigilantes de la patología dual. Les reitero que en caso de psicosis, en caso de necesidad de medicamento, no se puede, en este caso y ciertamente, y más que en cualquier otra situación, ningún consumo de marihuana, porque la marihuana corta el efecto medicamentoso. Entonces, muchas veces en depresión, bipolaridad, esquizofrenia, psicosis, trastornos de la ansiedad, trastornos de personalidad, se necesita el medicamento y la marihuana corta el efecto. Entonces vuelve el desorden de la personalidad, la vida empieza a colapsar y empieza otra vez que los ácidos, que el tusi, que la cocaína, que el bazuco. Por eso hay que ser absolutamente precavidos, lo mismo que con el alcohol. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la patología dual también tiene lo que se llama la premorbilidad. La comorbilidad es lo que está con la adicción activa. Lo que podemos llamar posmorbilidad es lo que quedó residual al episodio de consumo, posmorbilidad. Y la premorbilidad es lo que había en personalidad y psiquiátrico antes de empezar a meter droga. Entonces, cuando la persona empieza a meter droga, lo que había de premorbilidad se va a potenciar, se va a aumentar, se va a incrementar por el consumo de sustancias psicoactivas. Ya durante el episodio y las faenas adictivas empieza la adicción a coger curso, ya se hace un consumo patológico, un consumo maligno, y ya después, al quitar el consumo, muchas veces quedan secuelas. Entonces, con el TUSI vemos los desórdenes de ansiedad secundarios al consumo, vemos
la depresión secundaria al consumo. Con cocaína vemos el desorden paranoide de la personalidad, al igual que con el bazuco secundaria al consumo. Con marihuana muchas veces se dan psicosis secundarias a consumo de sustancias psicoactivas. La persona queda con una pensadera latenaz, únicamente con fantasías, evocaciones, ensoñaciones, y ya dejó la marihuana, pero no conecta con la realidad de una manera completa, como con una manera íntegra. Entonces, por eso es muy vigilante, y romper la negación, romper la justificación y hacer caso a todo lo que se les está diciendo, que es para el bien de ustedes y para que lleven a su existencia a esa aceptación de lo que objetivamente padecen, porque pues acá somos un equipo que no estamos jugando, y cuando afirmamos algo es porque están los indicadores, ¿sí? Entonces están los signos, las señales, para que ustedes trabajen en ello, porque en salud mental la actitud de la persona, del usuario, del paciente es absolutamente necesaria. Si el usuario, si el paciente no ayuda al tratamiento, no le cumple el tratamiento, es absolutamente imposible que remitan las patologías duales y los trastornos de la personalidad. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.